Estamos en Juan capítulo 8, por favor. Y vamos a estar hablando acerca de la luz del mundo revelada. La luz del mundo revelada. Y entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto entonces el primer yo soy el pan de vida, en el capítulo 6. Y también ahora en el capítulo 8 vamos a ver a Jesús como el segundo yo soy la luz del mundo. Y después más adelante otro hermano va a continuar hablando del tercer yo soy, que habla básicamente que Jesús precede a Abraham como el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice él, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto y básicamente en Juan capítulo 8 vamos a ver la luz versus las tinieblas. Porque que habíamos quedado en capítulo 7, vimos entonces la creciente oposición contra Jesús, ¿verdad? Cada vez se aumentaba la oposición, había un antagonismo, empezando con la familia, un antagonismo familiar, estuvimos viendo en el capítulo 7. También vimos una confrontación en la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente vimos unas reacciones entre los líderes religiosos y vimos que aún Nicodemo trata de defenderlo, ¿verdad? Pero finalmente después todos ellos parten y se van. Bien, aquí en el capítulo 8 vamos a ver a Jesús como la luz del mundo revelada. Y para eso vamos a ver 4 partes. Y yo voy a predicar las 2 primeras. La primera va a ser Juan capítulo 8 del 1 al 12. Y habla acerca de una mujer sorprendida en adulterio. Un evento entre paréntesis. Luego vamos a ver en Juan capítulo 8, del 12 al 20, el testimonio del Padre y del Hijo. Y luego otro hermano va a estar enseñando acerca de Juan capítulo 8, del 21 al 30. El rechazo de la multitud religiosa crece. Y finalmente Juan 8, del 31 al 33, animando a los creyentes a seguir. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros cómo Jesús se manifiesta como la luz del mundo, y todo a partir de una mujer sorprendida en adulterio. Y vamos a ver cómo Jesús reacciona a esta circunstancia y cómo Él revela los pensamientos de los hombres, mostrándose ser la luz del mundo. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque Jesús vino a este mundo y la palabra de Dios dice que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, Señor. Gracias, Padre, porque tú un día te hiciste conocer a nosotros por medio del Evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Ayúdanos a entender, Señor, aquí el rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos, tanto de los fariseos como de los escribas, Señor, y cómo todos se reunieron en contra de Él, Señor. Ayúdanos también a entender, Padre, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios redentor, y que así como la nación de Israel no entendió que antes de un Señor de gloria como Mesías manifestarse, primero tenía que venir como un Señor sufriente, como el Mesías sufriente que habla Isaías 53. Y todo eso para ofrecernos el perdón de pecados. Te pido que tú me ayudes a poder enseñar esta parte conforme al Espíritu Santo para que edifique la iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que Jesús aquí es manifestado como la luz del mundo en el capítulo 8. Y Jesús como la luz del mundo revelará entonces aquí desde este momento, desde el atrio de las mujeres en el recinto del templo, va a revelar los corazones y los pensamientos de los hombres. Y va a mostrar entonces la condición de ellos, que son ¿qué? Pecadores, y que necesitan de un redentor, y que Jesús es ese redentor. Y para eso, entonces, los fariseos iban a traer una mujer sorprendida en adulterio a ese sitio donde era el atrio de las mujeres, para probarle, ¿verdad? Y para poder sacar una excusa, si de alguna manera ellos podían levantarle un caso para que pudiera ser sentenciado Jesús. Entonces, en este capítulo 8 muestra a Cristo en conflicto con los líderes judíos y presenta una serie de contrastes importantes. Hay 5 en total, pero en esta sección estudiaremos los dos de ellos. El primer contraste que podemos ver en esta sección es la gracia y la ley. La gracia y la ley. Y lo vamos a leer en el capítulo 8,
de Juan, ¿verdad? Y vamos a leerlo allí del 8, del 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido ¿qué? Sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole ¿para qué? Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en ¿qué? En arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques, ¿qué? No peques más. Entonces vemos aquí a Jesús básicamente mostrando la historia de una mujer sorprendida en adulterio como un evento en paréntesis, el cual va a traer el mensaje de que Él es la luz del mundo, en donde Él va a revelar la condición de los corazones de ¿qué? Del liderazgo de Israel. Y les va a mostrar a ellos prácticamente que están en pecado, porque estaban rechazándolo a Él como Mesías. Y obviamente entonces esta mujer es traída delante de Jesús ¿para qué? Para levantarle acusación a Jesús. Juan 8:1 nos dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. A diferencia de los miembros del Sanedrín que vimos en el capítulo 7, quienes se fueron a casa, Jesús fue al monte de olivos probablemente para orar y descansar por la noche. ¿Qué importancia tenemos aquí en la oración, verdad? Jesús oraba y su vida de oración era algo cotidiano. Por lo menos, si usted puede ver, la palabra de Dios nos dice allí, en Lucas capítulo 5 versículo 16 nos dice, mas él con frecuencia se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y sabemos que lo hacía con frecuencia, como lo dice la Biblia de las Américas. En Lucas 6:12 también nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También lo vemos en la transfiguración, ¿verdad? Pero esta vez orando, y estaban presentes Pedro, Juan y Jacobo. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, ¿qué tan importante es la oración, hermanos? Bastante importante. Si Jesús necesitaba depender del Padre a través de la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar en oración? En Efesios 6, del 18 al 20, vemos claramente que la palabra de Dios nos dice ahorita en la edad de la iglesia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable que de él como debo de hablar. Entonces Pablo oraba para que Dios le diera las palabras para comunicar el Evangelio de Cristo. Igualmente nosotros debemos de hacer. En 1 Timoteo 2, del 1 al 8, también Pablo nos exhorta a hacer oración por todos los que están en posición de eminencia, en posición de liderazgo, sea político, por gobernantes, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Él quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Aún también sean presidentes en el día de hoy o sean personas que están en posición de liderazgo. Él quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y sí que debemos de orar también para que ellos procedan de una manera justa, ¿verdad? Ahora, y para que vivamos de una manera pacífica. En el discurso del Sermón del Monte, el Señor nos enseñó también y le enseñó a sus discípulos a orar por sus enemigos, a orar sin cesar por los que los ultrajan y los persiguen, ¿verdad? Bien interesante eso. Es más, el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar por los transgresores. Cuando Él oró, según Isaías 53, hizo oración por los transgresores. Imagínense, Jesús quizás estaba orando por lo que se avecinaba. Él sabía todo, Él era omnisciente. Él sabía qué es lo que iba a acontecer. ¿Qué trampa le iban a tratar de tender? Jesús necesitaba la dirección y sabiduría de Dios el Padre para los eventos del día siguiente. ¿Por qué? Necesitamos confiar en el Señor. Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Juan 8:2 vemos entonces, dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les ¿qué? Les enseñaba. Entonces, ¿qué hacía Jesús allí? Les enseñaba allí en el templo. Viniendo del monte de los olivos, Jesús muy posiblemente habría entrado en el templo en la puerta este. Desde allí habría ido directamente al atrio de las mujeres. Y quizás lo hizo ahí cuando ya estaba empezando a salir el sol, porque dice que fue la mañana. Estaba empezando a salir el sol. Juan 8:3 nos dice: entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio. Estos líderes se entrometieron rudamente en las enseñanzas del Señor con un caso que debería haber ido ante los ancianos, no a Jesús. Querían atrapar a Jesús. Necesitaban algo que pudiera tomar las masas contra Él. Entonces podrían ¿qué? Ejecutarlo fácilmente, ¿verdad? Esa era la intención del corazón de ellos. Pero lo que no sabían es que ellos estaban enfrentando contra el Mesías de Dios, que Él conocía los corazones de los hombres. En Juan 8:4 nos dice: y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto o en el crimen literalmente mismo del adulterio. ¿Cómo podría una mujer ser sorprendida en el acto mismo del adulterio sin que el hombre fuera igualmente cuestionado? Esta es una omisión sorprendente, por decirlo menos. Esto era claramente una trampa, ¿Dónde estaba el hombre? ¿Verdad? Ella no puede estar cometiendo el adulterio si no estaba el hombre presente. Juan 8:5 nos dice: y en la ley nos mandó Moisés, y aquí está como le tratan de entender la trampa, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús había condenado repentinamente sus leyes orales, así que ahora buscaban atraparlo oponiéndose a la ley escrita de Moisés. Este fue un dilema interesante y uno que tomaría sabiduría para resolverlo. Jesús no se opuso a la ley ni redujo sus requisitos. Es más, Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y gloria a Dios que la cumplió por nosotros, si no, no sería calificado para ser nuestro Mesías y sustituto. Entonces, sabemos que Jesús se oponía a sus tradiciones orales, a sus tradiciones que tenían los fariseos, las cuales invalidaban la palabra de Dios. Pero ahora utilizaban ¿a quién? A Moisés, a ver qué decía él. Le estaban tendiendo la trampa. ¿Irá a quebrantar la ley de Moisés? Estaban tratando de levantarle el caso para que así la gente los apoyara y pudieran ejecutar a Jesús, pudieran llevarlo a juicio. Entonces vemos muy claramente que esa era la trampa. En Juan 8:6 nos dice: mas esto decían que tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los líderes religiosos trataron de poner a Jesús en un dilema moral. ¿Qué haría él? ¿Qué haría él, verdad? Pero ¿qué pasa? Él comenzó a escribir en el suelo. Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Había una cosa que el pueblo de Israel hasta este momento no había aprendido en su liderazgo.
El Señor le dice, porque misericordia quiero, como dice Oseas capítulo 6, versículo 6, y conocimiento de Dios más que sacrificios. Ellos pensaban que haciendo sacrificios, haciendo buenas obras y ciñéndose a sus tradiciones orales era suficiente para agradar a Dios. Pero no se daban cuenta que no estaban conociendo al Dios del Antiguo Testamento, aquel que estaba entonces profetizando por medio de los profetas y la ley de la venida del Cristo. Entonces Juan 8:6 nos dice la palabra de Dios, mas esto decían tentándole. ¿Qué haría él, verdad? ¿Qué haría él, el Señor Jesucristo? Bueno, se inclinó a escribir en tierra. Si Jesús les decía que apedrearan a la mujer adúltera, parecería carente de compasión e incluso causaría problemas con las autoridades romanas. Ellos eran los únicos que tenían el derecho de administrar la pena capital. La pena capital. Entonces vemos en Juan 18:31 que nos dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte ¿a quién? A nadie. ¿Por qué? Porque estaban bajo el control romano. Bajo el control romano. Entonces era una trampa que ellos decían, vamos a ver cómo procede Jesús. Porque si la mata, como dice Moisés, entonces los romanos se hacen cargo de él, ¿verdad? Pero si no la mata, va a violar o quebrantar la ley de Moisés. Tremenda cosa, ¿verdad? Tremenda cosa. Ahora, si les decía que no la apedrearan, estaría motivando la desobediencia a la ley mosaica. Esta, por supuesto, no era una opción aceptable. Los judíos venían a decir, quebrantó la ley, ¿verdad? Y los romanos quizás entonces, si él procedía a decir que la que debe morir apedreada, pues lo apresarían a Jesús. Jesús conocía sus malas intenciones y por lo tanto simplemente los ignoró al escribir sobre el suelo. Nadie sabe por qué o qué escribió. Entonces, vemos claramente aquí que Jesús escribió algo. Muchos especulan que habrá escrito. ¿Habrá escrito los nombres de aquellos que estaban adulterando con ella? No sabemos, ¿verdad? Está escribiendo los nombres de algunos de ellos que estaban allí tendiéndole la trampa a Jesús. Puede ser, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor conocía los corazones de las personas. Y Él sabía muy bien que sus pensamientos eran malos y pecaminosos. Juan 8:7 nos dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Contrariamente a sus expectativas, Jesús concordó con el decreto de culpabilidad y el propuesto castigo, pero al ordenar que aquel sin pecado sea el primero en llevar a cabo el juicio, los puso en un dilema moral, El que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. De acuerdo con Deuteronomio capítulo 17:6, necesitaban más de un testigo para llevar a cabo la ejecución. ¿Dónde estaban los dos o más testigos? No habían testigos. ¿Dónde están los testigos? Entonces, por dicho de dos o de tres, dice Deuteronomio capítulo 17:6, dice, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo ¿qué? Testigo. Necesitaban más de un solo testigo. No estaban. ¿Dónde estaban los testigos? Deuteronomio capítulo 17:7 también nos habla al respecto. Además, de acuerdo con Deuteronomio capítulo 17:7, los testigos que testificaban eran obligados a lanzar las primeras piedras. ¿Y qué dice Deuteronomio 17:7? Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces Jesús, al ver que no tenían testigos, se aferró a la ley mosaica. Quiere decir, esto era un qué. Esto era algo que trataban de atraparlo a Jesús, una trampa. Juan 8:8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Habiéndolos dejado con un nudo legal a desatar, Jesús nuevamente los ignoró, dejándolos determinar lo que debían de hacer. Hermanos, ellos ahí estaban analizándose. ¡Wow! ¿Dónde estarán los testigos, verdad? ¿No hay testigos? Y a la vez, ¿será que vamos a tirar las piedras? ¿Quién estaría libre de pecado? Vamos a ver qué pasa aquí, hermanos. Acordémonos que una de las dinámicas que Dios utiliza para traer a los hombres hacia sí mismo es la conciencia, ¿sí? No solamente la creación. Los fariseos y esta gente sabían muy bien que había un creador. Eran teístas, ¿verdad? Es más, creían en la resurrección de los muertos, pero no creían que Jesucristo era el Mesías, ni que era el Salvador de ellos. Pero había algo que Dios utilizaba internamente como monitor, que llama la conciencia. La conciencia es un monitor moral que nos acusa o nos defiende nuestros razonamientos, de acuerdo a Romanos capítulo 2. En este caso, vamos a ver cómo la misma conciencia los acusaba a ellos para que ninguno arrojara la piedra a ella. En Juan 8:9 nos dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Con el sol de la mañana comenzando a brillar en el recinto del templo, aquellos que odiaban la luz se escabulleron. La mujer pecadora fue dejada sola en el patio. Hermanos, en ningún momento Jesús les dijo a ellos que se retiraran, ¿verdad? Pero la conciencia les mostró que eran, ¿qué? Pecadores. Pecadores. Por eso Jesús se estaba manifestando como la luz del mundo. En este momento estaba mostrando su necesidad de ellos del perdón de pecados. Jesús como el Redentor de Israel. Pero uno a uno se fueron. O sea que no basta que una persona por su conciencia ante el mensaje de Cristo del Evangelio reconozca que es pecador. No basta eso. Se empieza por ahí, sí. Pero la pregunta es, ¿querían ser perdonados? Obviamente que no, pues no creían que Jesucristo era el Mesías. ¿Pero aceptaban que habían pecado? Sí. Aunque ninguno dijo, hemos pecado, no lo dijeron. Pero con su acción mostraron claramente que ninguno tenía autoridad de arrojar la piedra, reconociendo que eran, ¿qué? Pecadores. En Juan 3, del 19 al 21, nos muestra la reacción que trae la luz cuando los hombres son expuestos al Evangelio de Cristo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, del 19 al 21. ¿Qué haces tú cuando escuchas el Evangelio de Cristo? ¿Te das cuenta que necesitas el perdón de Dios y que eres pecador o pecadora delante de un Dios santo, justo y perfecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿O vas a venir por la fe a creer que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el único cualificado para tomar el lugar de la sustitución y el sacrificio por tus pecados, para que sobre él en la cruz se hiciese perfecta justicia y juicio por tu pecado, para que por medio de su resurrección se te pueda ofrecer gratuitamente el perdón de pecados como un regalo gratuito y la vida eterna como herencia? Si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte una cosa: vas a morir en tus pecados, como lo va a decir posteriormente a estos líderes religiosos, que si no creían en Él, morirían en sus pecados, ¿verdad? Hay un solo pecado que condena a la humanidad, y es rechazar al Mesías y no venir por Él, por la fe sola, en la obra consumada que Él hizo en la cruz, que murió por tus pecados conforme a las Escrituras, que te lavó con toda su sangre preciosa y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. Ellos decidieron rechazar al Mesías y se fueron. Uno a uno se fueron. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué ella no se fue también? ¿Podría haberse ido, sí o no? ¡Claro que sí! Sale corriendo, pero se quedó allí.
Juan 8:10 nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. El asunto de la condena estaba basado en la ley de Moisés. Dado que no se presentaron los testigos, nadie arrojó una piedra y por lo tanto no fue condenada. Sin embargo, ella era culpable y Jesús tuvo palabras serias para ella. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús serias para ella? Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo. Jesús, como los demás, no la condenó. Él era uno que no tenía pecado. Por lo tanto, pudo haber arrojado legítimamente la primera piedra, pero decidió no hacerlo. Entonces Jesús le ordenó que siguiera su camino y dejara su adulterio. Tremenda cosa. Creo yo que ella no salió corriendo, porque sabía muy bien que era culpable de su pecado, pero también porque estaba delante del Mesías. Porque ella le dijo, ninguno, Señor, ninguno, Señor. ¿Quién te acusa? Ninguno, Señor, le dice a él. Ella se dio cuenta que estaba delante del Mesías, el Redentor de Israel, y que ella necesitaba el perdón de Dios. Amén. Eso era lo que ella necesitaba. El perdón bondadoso de Cristo, sin embargo, su gracia no es una excusa para continuar pecando. Y por eso le dijo a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque ella supo que la benignidad de Dios, como dice Romanos 2:4, le llevó al arrepentimiento, a un cambio de pensamiento, de que Jesús era el Mesías. Y que Jesús, el cual tenía todo el derecho y la autoridad de condenarla inmediatamente, no lo hizo, sino que vino a cumplir lo que prometió en su primera venida: salvar las almas, salvar las almas. ¿Qué dice el Salmo 134? Dice, ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá qué? Mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Hermanos, Salmos 138 también nos dice, porque aquí manifestó Jesús que, así como la perdonó a ella, en el futuro la nación de Israel será perdonada, porque creerá en su Redentor. Miren lo que dice Salmos 138, dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué pasó entonces aquí? Que aprendemos en esta historia. Vemos que los escribas y los fariseos no sabían de qué espíritu eran. ¿Eran de qué? De su padre Satanás. No reconocieron a Jesús como el Mesías y mucho menos su misión en su primera venida, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como aquel que fue anunciado ¿por quién? Por Isaías 53, como el Mesías sufriente. Aquel que no tendría atractivo alguno y que sería crucificado por el pueblo judío y por nuestros pecados. Así que en esta ocasión Jesús, reprendiendo a sus discípulos, le dijo también a Jacobo y a Juan, ¿se acuerdan? Le dijo algo que estos también tenían que aprender, estos judíos, líderes religiosos, como dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre, el Mesías, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas, para salvarlas. Jesús dijo a los fariseos la razón por la cual comía con publicanos y pecadores. Jesús les dijo en Mateo 9:13 nuevamente, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta mujer se arrepintió, puso su confianza en el Mesías, cambió de pensamiento totalmente y creyó que Jesucristo era el Redentor de Israel. Ahora, hermanos, vamos a ver Juan 8 del 12 al 20.
Habiendo visto a Jesús entonces y el ejemplo de Juan 8, del 1 al 12, a una mujer sorprendida en adulterio, y cómo Jesús entonces le perdonó, demostrando que en el futuro perdonaría a la nación de Israel. ¿Se acuerdan de que la nación de Israel era como una esposa y él como el esposo? Y que finalmente él había redimir de sus pecados. Bueno, Jesús estaba mostrando claramente que él era el Redentor de Israel. Ahora pasamos a la segunda parte de la enseñanza de hoy. Los testimonios del Padre y del Hijo. El Señor pasa a mostrar el testimonio del Padre y del Hijo a partir de esta escena que pasó con esta mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Entonces vemos aquí, que hemos visto hasta ahora, vemos el primer yo soy, que vimos en el capítulo 6, yo soy el pan de vida. Y estamos viendo el segundo yo soy la luz del mundo. Y vemos que ahora Juan va a contrastar la luz versus las tinieblas. Vimos entonces que en este conflicto que había entre Jesús y los líderes religiosos, vimos que había un contraste. El primer contraste ya lo vimos, la gracia y la ley en la mujer sorprendida en adulterio. La gracia predominó, ¿verdad? Y la gracia entonces le trajo a ella la salvación de Dios. El juicio de ella realmente ocurrió, pero quien llevó la condena fue su Mesías, Jesucristo en la cruz. Él fue el que llevaría el pecado de ella, ¿verdad? Así que la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, la vida eterna y el perdón de pecados se le fue dado gratuitamente por su gracia. Ahora veamos otro contraste, la luz y las tinieblas. Y eso lo vemos allí en Juan capítulo 8, del versículo 12 al versículo 20. Y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es ¿qué? Verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. El Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado ¿qué? Su hora. Entonces vamos a ver aquí el testimonio del Padre y del Hijo, los dos testimonios. Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy posiblemente mientras la mujer salía del templo hacia la puerta oriental, caminando hacia el sol naciente, Jesús pronunció en voz alta otra asombrosa declaración de yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En Juan 8:2 sabemos, como vimos al principio, que era la mañana cuando él fue al templo, ¿verdad? Era por la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol. Y eso va muy de cerca con la profecía de Malaquías 4:2, que dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerra de la manada. O como dice los Salmos 84:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Se manifestó como la luz del mundo a través de lo que sucedió con esta mujer sorprendida en adulterio. Reveló los corazones de los hombres, en este caso los que le acusaban a ella, que eran pecadores, ¿verdad? Y ella también. Entonces muestra claramente que Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y ese es entonces la segunda el segundo yo soy, la declaración del Señor que yo soy, declarando deidad, que es la luz del mundo.
Así como en el Antiguo Testamento, Jesús cuando salía al pueblo de Egipto, ¿verdad? Iba como pasaron el Mar Rojo, él iba como una nube oscura de día, y iba como una llama de fuego, ¿verdad? Durante la noche. De igual manera, ahora los creyentes podemos andar en la luz de Cristo y no tropezar en las tinieblas. En las Escrituras la personalidad perfecta de Dios se ilustra en comparación con la luz resplandeciente. 1 Timoteo 6:16 nos dice: el único que tiene inmortalidad, hablando de Cristo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Hablando de Dios mismo, 1 Timoteo 6:16. También 1 de Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Como el revelador supremo de Dios, el Padre, Jesús es la luz. Vimos que Él explica al Padre, Él era el Verbo encarnado. En la luz que resplandecía en las tinieblas, que vino a este mundo. Y lo estamos viendo aquí en Juan 8:12, que cuando Jesús dijo otra vez y habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje del Evangelio es una luz resplandeciente que brilla intensamente para rescatar a este mundo oscuro y moribundo. Como dice la palabra de Dios, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús era la luz del mundo. Mire lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio, hablando de Cristo, su muerte y resurrección, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Juan 8:13 vemos entonces, los fariseos le dijeron a Jesús: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ahora ya no sabían por dónde cogerlo, ¿verdad? Ahora decían que su testimonio no era verdadero. Las tradiciones orales de Israel, no la ley mosaica, prohibían que las personas dieran fe de sí mismas. Una luz se prueba a sí misma simplemente al brillar. Del mismo modo, al ser el mismo, las palabras y las obras de Jesús demostraron su validez. Al develarles la condición de su corazón malvado, estaba mostrando claramente que Él era la luz del mundo. Juan 8:14a dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es ¿qué? Verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. El testimonio de Jesús sobre sí mismo era verdadero. Esto desafió sus reglas artificiales sobre la evidencia, pero como un estándar para la verdad, no existía evidencia más elevada que el propio testimonio de Cristo. Él sabía firmemente la verdad sobre sí mismo. Ninguno de nosotros, ni ninguna persona nacida de mujer, conoce ni a dónde vino antes de haber nacido, ni para dónde va después de morir, a no ser que crean en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que supo de dónde venía, y esa connotación que le dijo a quién, a Nicodemo, ¿verdad? Que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces veamos claramente que Jesús, su testimonio era verdadero, porque Él sabía de dónde venía, no como los humanos que nacemos en pecado. Juan 8:14b dice: pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué no habían creído en Él como Mesías? Jesús, por otro lado, desafió su confiabilidad como un testigo. No podían presentarse como testigos a favor o en contra de Él, porque no sabían de dónde eran ni sabían a dónde iba. Eran completamente poco fiables como observadores o acusadores. Ya no sabían qué hacer, estaban enfrascados en su error.
¿verdad? Muchos de ellos pensaban que decían que Jesús era simplemente el hijo de María y José. No lo veían como el Mesías encarnado. Juan 8:15 nos dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Su estándar de evaluación estaba basado en la lógica humana carnal, no estaba de acuerdo con la verdad. Jesús, por otro lado, ni siquiera estaba emitiendo juicio. La historia de la mujer sorprendida en adulterio en este pasaje es un muy buen ejemplo de este hecho. ¿Por qué? Porque Él no vino a juzgar las almas, sino a salvarlas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya habrá el día en que Él venga para juzgar la tierra. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En su encarnación Jesús no vino a juzgar, sino a rescatar lo que ya había sido juzgado. Sin embargo, cuando y si juzga algo, su veredicto es siempre perfecto y de acuerdo con los estándares divinos de sí mismo y de Dios el Padre. Entonces vemos claramente que el juicio de Jesús es verdadero si lo hiciera, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba juzgando a nadie, al contrario, estaba ofreciéndole a Israel la redención. Juan 8, del 17 al 18, nos dice la palabra de Dios que Jesús presentó el testimonio de dos testigos, él mismo y el del Padre. Leámoslo. Del 17 al 18 dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre me envió, el Padre que me envió da testimonio de mí, y lo dio. En el Jordán, cuando fue bautizado, se abrió el cielo y una voz salió desde el cielo, ¿verdad? Y decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Cuando fue bautizado por Juan y fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego habló otra vez desde el cielo a sus discípulos, algunos de sus discípulos, ¿verdad? En la transfiguración. Y volvió a decir lo mismo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a él oíd. Entonces ya ahí ha hablado desde el cielo el Padre, dando testimonio acerca del Hijo, y ellos no recibían su testimonio. Mire lo que dice en Números 35:30 acerca de los testigos. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Tenía que haber más de un solo testigo. En este caso el Padre estaba testificando acerca del Hijo. En Juan 8:17 nos dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Las leyes judías, para establecer un hecho, se basan en los testimonios de dos o más personas. Si dos personas están de acuerdo, su testimonio puede ser considerado factual y confiable. Muchos países basan su sistema judicial en este estándar bíblico. Y así fue el testimonio de Jesús. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5, del 5 al 12, lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No solamente agua, sino mediante agua y sangre, hablando de que Él se hizo hombre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, hablando de la deidad de Cristo, estando allí la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Concuerdan en qué? En la persona de Cristo. Y nos dice la palabra de Dios: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y luego nos dice: el que tiene al Hijo tiene, tiempo presente, la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo de Dios? Si lo tienes, tienes vida. Si todavía no lo tienes,
Debes de creer en Él para ser salvo o salva. Tienes que reconocer que no hay obra humana que pueda limpiar la culpabilidad del pecado del hombre. Ninguna buena obra puede limpiar la culpabilidad del hombre, porque el hombre es pecador por esencia. Y por eso le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso le mostró a Nicodemo que necesitaba el perdón de pecados. ¿Cómo? Cuando le mostró que Jesús necesitaba ser levantado de la tierra, así como Moisés levantó el asta cuando el pueblo había pecado contra Jehová Dios. De igual manera, él tenía que reconocer que era pecador y poner su fe en que Jesús era el Hijo del Hombre que había descendido del cielo y que estaba en el cielo. Tenía que creer que él era el Mesías y creer en su obra para ser salvo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga aquí y ahora vida eterna. ¿Has creído en el Señor Jesucristo para tener vida eterna? Espero que sí. Juan 8:19 dice, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Los líderes religiosos pudieron haber estado insinuando con esto que lo consideraban ilegítimo, nacido fuera del matrimonio. Indudablemente también estaban arrojando dudas sobre sus declaraciones anteriores sobre el Padre testificando en su nombre. No querían creer en Él. A orillas del río Jordán, justo al norte del Mar Muerto, de nuevo, en uno de los puntos más bajos de la tierra, 400 metros bajo el nivel del mar, el Padre había testificado desde el cielo que Jesús era su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y ellos no habían recibido su testimonio, no habían creído. Más adelante en Mateo 17, del 1 al 8, desde la cima de un monte muy alto, probablemente el monte Hermón, 2200 metros sobre el nivel del mar, Dios el Padre nuevamente dijo a Jesús ante sus discípulos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Como creyentes debemos de oírle a Él, a nadie más. Desde el pico más alto hasta el valle más bajo, Dios el Padre hizo saber audiblemente que Él ama al Hijo y que está complacido con Él en todos los sentidos. Porque Él fue el único que pudo satisfacer la ley mosaica que todos nosotros hemos roto, hemos quebrantado. Gloria a Dios. Como lo dijo Juan el Bautista, dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él te puede dar gracia y verdad por medio de la salvación que Él ofreció de sí mismo en la cruz, su muerte y resurrección. Segunda de Pedro 1:17 nos dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuánto más ahora que tenemos la palabra profética más segura, como un lucero resplandeciente, ¿cierto? La palabra profética más segura, porque la experiencia que tuvieron ellos fue cierta en la transfiguración, pero estaba un poquito desfigurada. ¿Por qué? Por el pecado, porque todavía eran creyentes, pero eran pecadores, sus sentidos, sus emociones distorsionadas, pero ahora tenemos la palabra profética más segura, escrita, hermano. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, es el testimonio de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos muy claramente que respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Aunque estas personas eran muy religiosas, Jesús les hizo saber que no tenían ningún tipo de relación con Dios o con Él. Si lo hubieran tenido, las cosas habrían sido muy diferentes. Eran claramente incrédulos, no regenerados, estaban desprovistos ¿de qué? De la vida eterna. Juan 8:19c, si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Si tuvieran una relación con Jesucristo, también tendrían una relación con el Padre. Esto se debe a que conocer al Hijo es conocer al Padre. Ellos no conocían a ninguno. Esta era la triste historia de su condición espiritual. Deberían haber tomado
esto como una invitación y no un insulto. Lastimosamente lo tomaron como un insulto, porque ellos pensaban que ya eran hijos de Dios por ser descendientes físicos de Abraham. Pensaban que lo único que eran pecadores eran los gentiles, pero ellos como judíos jamás, que iban a necesitar del perdón de Dios. Aun cuando Jesús les había manifestado claramente que eran pecadores, cuando ninguno fue capaz de tirar las piedras, ¿verdad?, a la mujer sorprendida en adulterio. Lo mismo hoy, hermanos, muchas personas, usted le pregunta a un católico, ¿cree usted en Dios? Usted le dice que cree en Dios. Pero si no cree en el Hijo, no cree en el Padre. No conoce al Dios que está diciendo. La única manera de poder conocer a Dios es conociendo al Hijo. Jesús dijo, el que ve a mí ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie en el Padre, sino por Él, dice la palabra. Juan 8:20 nos dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Esta frase, aún no había llegado su hora, es la forma de Juan de enfatizar el tiempo perfecto de Dios en la muerte de Jesús en la cruz. Jesús sería crucificado en el momento predeterminado y definido en la historia. Dios tenía predeterminado tanto el día de su aparición en su encarnación como el momento de su muerte y resurrección. Todo estaba en el cronograma de Dios. Gálatas 4, de 4 al 5 nos dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué hemos visto hoy, hermanos? Vimos el ejemplo y un contraste de la ley y la gracia, con la mujer sorprendida en adulterio. Y luego vimos un ejemplo de la luz contrastada con las tinieblas. Mi pregunta, ¿sabes tú para dónde vas antes de morir? Si no lo sabes, es a consecuencia de que todavía estás muerto en tus pecados y delitos. Y necesitas un nuevo nacimiento espiritual. No hay obra humana que pueda solucionar el problema del pecado. El problema del pecado merece juicio y justicia. Pero la buena noticia es que Jesús murió en la cruz haciendo perfecta justicia y juicio por nuestro pecado. Por eso la palabra de Dios dice que la paga el pecado de muerte. Pero la buena noticia es que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, y ahora en su nombre nos mandó a predicar el perdón de pecados. Toda persona que pone su fe en Jesucristo pasa de tinieblas a luz, es nacido de nuevo espiritualmente y tiene la seguridad del perdón de sus pecados y como destino la vida eterna. ¿Será usted esa persona? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, de tu misericordia, Señor. Que la misericordia y el conocimiento de Dios van de la mano en la cruz. Y que nosotros de igual manera, Señor, como creyentes debemos de ser misericordiosos. Porque aún Cristo no viene por segunda vez a condenar al mundo, sino que todavía con el Espíritu Santo le está pidiendo a las personas a través de la iglesia que se reconcilien con Él. Es el mensaje de la cruz el que trae redención, perdón y restauración a las personas para que no sean condenados en el juicio de Dios, en el infierno, en el lago de fuego. Padre, yo te pido, si hay una persona aquí que no ha puesto su fe en Cristo, que hoy ponga toda su confianza en que Cristo ya murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Porque es ese pecado singular de incredulidad el que condena a la humanidad. Que si hoy pone su fe en Cristo, entonces ya no es un incrédulo sino un creyente y puede tener la vida eterna como regalo y el perdón de pecados. Si es así, que esta persona ponga su confianza en Cristo. Gracias, Padre, por este mensaje en Cristo Jesús. Amén.